¿Por cámara qué no es- los católicos y los santeros usan los mismos cuadros? Lo puede hacer tanto el padre como la madre. Eso lo hablamos. Eso el padre, como Solamente tiene una el padre. legalidad sobre el hijo, Ok. cede esa legalidad al mundo de las tinieblas. Ok. Porque uno dirá, pero yo es un niño, una criatura, pero que está bajo la cualidad, bajo la protección, bajo la legalidad del padre. También es Herencia de espiritual. Jehová son los hijos, es decir, tú estás entregando esa El herencia. oficio. Se llama proyección astral. ¿Tú quieres salir del cuerpo ese, Ismael? ¿Tú lo quieres hacer? ¿Tú quieres sentir Pero, eso? pregunta. Tú quieres hacer la vuelta por México ¿Tú quieres hacer la vuelta Yo por soy un México? buen entrevistador. Si tú quieres Hay hacer la gente vuelta por hay México gente- espiritualmente. Hay gente que tienen ese pensamiento. Hay una vaina que llaman hasta sueño lúcido, loco. Tú no sabes de nada De eso sí yo sé, de los sueños lúcidos sí yo sé. Y eso se practica. Porque en Se estos días- practica, en estos días espérate, tuve pero yo uno te voy a explicar y yo eso. me desperté. Desde antes de saber. Sueño lujurioso. No, sueño lúcido. Bienvenidos a esto es un Jinete Podcast. Espero que se encuentren bien en este espacio para aprender conocimiento, cultura general y un poco de entretenimiento. Vale, bienvenido. Hoy tenemos dos invitados estrellas también. Pensé que el video va a subir antes, pero un placer para nosotros que estén aquí. Vladimir Santana y el falso maestro. No, el falso El profeta. falso profeta. Vladimir Santana y el falso maestro Ezequiel Mota. Bienvenidos, señores. Un placer que nos vimos ahorita. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se sienten? Súper bien, contento por la invitación. Vamos a darle de una vez con el tema, porque esto es lo que la gente vino a ver. Este tema de hoy a Ismael le gusta. Yo esperaba que tú lo presentaras. No sé si tú quieres hablar un poco de él. Pero en esta sociedad. Deja a Ismael, que tranquila, él se siente este identificado. Ismael le encanta. Yo sé que él tenía el deseo de hacerlo. Ismael, dale. Dale, Ismael. Preséntalo. Al dominicano de a pie y del campo, ¿verdad? Siempre hemos visto que nos hablan mucho desde pequeño sobre ciertos personajes que son el galipote, el bacá, el zángano y la bruja. Yo quiero saber si eso tiene algún contexto bíblico, si eso es realmente real, porque hay personas que dicen que eso es 100% verídico y que eso existe. Yo nunca he visto nada parecido, pero tengo personas que yo sé que no me van a hablar mentiras y me dicen que sí, que lo han visto. Que tú hablas sobre. Y que han tenido guerra con esos tipos de personajes que yo te digo. ¿Qué brujería estás hablando? Sí, brujería. Bueno, a nivel bíblico de Deuteronomio, sí cita que hay personas que consultan a los muertos, no los muertos en sí, sino a los demonios. Hay medium, hay pitonisas, hay personas que sí tienen acceso a ciertos niveles espirituales. Esa no es la que está en un programa ahí. ¿Quién? La pitonisa. No, no cuando habla de pitón es un espíritu de adivinación, para que ella se entienda, Pitonisa. que tienen mayormente las mujeres. Por eso vemos en la Biblia que Pablo reprendió a una mujer que tenía espíritu de pitón. Y como ya no estaba generando dinero, debido a que ella adivinaba y los jefes de ella ganaban dinero a través de ella, cuando Ese Pablo le tiempo que reprendió sacó- ese espíritu que ella ya no adivinaba, decía el futuro, entonces, ¿quién te lo quitó? Un tal Pablo. Un ahí. tal Pablo. Ah, está bien. Búsquenlo. ¿Tú has leído lo que le hicieron a Pablo por eso, verídico? Entonces, no, Pedro Varón tiene que leer Biblias. Estamos Escucha, lee Biblias. Sigue el Este tema, no no, lee que tú ni- te más serio, por Sí, lo favor. espiritual Yo existe. veo cosas. Sabemos que la Biblia, siempre hemos hablado de eso, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el mundo espiritual está por encima del físico. Y todo lo que se está manifestando aquí ya viene de una antesala, que es lo espiritual. En cuanto a Bacá, sí he escuchado también desde niño, que se usa mucho aquí en Dominicana, galipote, que son de que medio animal, medio hombre, y que los Bacá se usan. No, el galipote no es el grandote. Uno El largo. galipote no es el que salta. No, el zángano es de que uno que salta. El galipote, según historias que he leído en libros, es como una parte mitad animal, mitad hombre o mitad Un humana. híbrido ahí. Es como un híbrido. Y el Bacá es como un contrato que tú haces, un pacto con el diablo, Que anda que un perro con cadena. pero con cadena, algo que te cuida, alguna siembra, alguna casa. Que por lo regular los vacas los tenían los terratenientes. El abuelo mío era enemigo de uno que él, por su más buena vida, vendió y se quedó sin nada y le achacaba que el otro que le compró este, aunque ya era de conocimiento general, sí tenía ese contrato. O sea, que si tú eres un rico que tiene una finca, tú haces un contrato con un bacá.
O tú, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hace un pacto. Hace un pacto. Es un contrato. Lo es hacen mismo. dado. Y te dan un backup para que te cuide. Lo la hacen finca. dado. Terrenos y cosas así. El pobre quiere hacer contrato, pero no se da. ¿Por qué? ¿Y qué le cobran en el contrato? Siempre en los ¿Qué se da a contratos, cambio? en lo que yo he escuchado de conocimiento que Contrato tengo por generacional. algunos estudios ya Ok. esotéricos, un hijo, algo de tu familia importante, Por generaciones. por generación. Por generaciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, explícame. Es decir, hay pactos ancestrales y generacionales. O sea, por que eso yo puedo condenar a mi generación entera por un claro, pacto por con eso la Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es cuando tú tienes un contrato, una legalidad con el enemigo, eso lo tratamos en otros temas. Tú ves que su genealogía, a veces nacen Gators, fíjate que la mayoría de los que practican brujería o hechicería tienen mujeres lesbianas. Ay, sí. Ay, Muchísimo sí, pájaro. ay, sí. Porque eso son generaciones que vienen ya marcadas. O sea, que yo leo. Fíjate que en la Biblia, cuando el ciego, los discípulos dijeron a Jesús, ¿De quién pecó? ¿quién pecó? Él o su padre para que naciese ciego. Porque hay legalidades. También de enfermedades, eso también lo hablamos. Ahí había otra Pero cosa. Lo hablamos en ese el, sentido, perdón. en el episodio de el Halloween, creo que el 56, 57, por si lo quieren buscar. En ese sentido del ciego había otro. Que era, sí, que Dios quería glorificar. Ahora, Sí, pero entonces- así dice como que- ese Dios que visita la generación, la maldad de la cuarta generación, ese mismo Dios dice que cada uno en el mismo Antiguo Testamento iba a pagar por su pecado. por Eso su mismo. falla. Aunque el hombre le da cabida o le abre la puerta, por decirlo así, Hay a una su brecha. familia, Hay una una brecha a su oportunidad. familia, de que ese pecado, de que esa cosa generacional se introduzca, el Señor también le dice que cada cual va a pagar por su ¿Esto lo puede hacer hombres y mujeres o nada más el padre? Pero tenemos que entrar en contexto. Sí, ok. Si esa generación se convirtió al Señor, el Hijo no llevará por los pecados del Padre, ni el Padre llevará por los pecados del Hijo. La justicia del justo Claro. será, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es el contexto. Ujú. Eso lo puede Cuando hacer tu el- papá o una generación lleva a un hijo, niño, que lo ensarmen, que le hagan un pacto, que beba algo, fíjate que a veces cuando viene el cristianismo, Espérate. vomita ese pacto. ¿Qué es el ensalmo? La gente no lo sabe. Te A mí, lleva- a mí me ensalman una pierna, yo chiquito, yo no sabía. Ellos Me iban a agarran, te ensalmar. empiezan a hacer masaje, en pocas palabras, te empiezan a hacer masaje y hacen una oración. Ajá, ¿y qué pasa? Es un ensalmo. Pero ¿qué es lo que tiene de ensalmo? Porque si me dan un masaje, cualquier masaje es un ensalmo. No, hay otros que para cuidarte, otro para que no te pase Es nada. un tipo de oración Ora- o acercamiento, rituales. de ritual. De Los rituales. ladrones, Yo escuché, por ejemplo, cuando yo me di un golpe en las rodillas, ahí me llevaron a ensalmar, pues yo no podía mover las rodillas. Y la oración que ellos hacen, Es que son te efectivas curan, porque te curan de inmediato las rodillas. Claro. claro. Pero lo que pregunto es, ¿te meten un demonio en las rodillas que te la curan? Yo no estoy diciendo que esté en las dos rodillas tampoco. no, no, Porque escucha. es que veo y te estoy asustado con un demonio en una rodilla No, todavía. porque No, ya tú eres cristiano. Mira, ya. hay personas que sí le dieron pactos cuando niños y cosas y resguardo a beber, que te lo dije ahora. Cuando vienen a veces al cristianismo se convierte, Dios los liberta, Dios liberta todo. vomitan el resguardo, a algunos le salen unas ranas vivas, Rana viva. sí, ¿Cómo así? Cosas negras, yo he visto. cosas negras. Que le de la boca, vomitan de la las boca. ranas. Bueno, las ranas no le he visto, pero sí he visto esas cosas negras que han vomitado. Y son Entonces esos ensalmos. son pactos, Eso esos son pactos, pactos inconscientes. Esos pactos lo puede hacer tanto el padre como la madre. Eso lo hablamos, eso el padre, como Solamente tiene una el padre. legalidad sobre el hijo, Ok, cede esa legalidad al mundo de las tinieblas. ok. Porque uno dirá, pero yo es un niño, una criatura, pero que está bajo la cualidad, bajo la protección, bajo la legalidad del padre. También el Herencia de espiritual. Jehová son los hijos, es decir, tú estás entregando esa En lo herencia. físico y en lo Porque uno se espiritual. pregunta como humano, pero que es un niño, no tiene, tiene la no culpa. tiene conciencia. Esa es la legalidad inconsciente. La consciente es yo voy donde el brujo. Necesito un pacto, yo soy un delincuente. Necesito que cuando me den 400 tiros yo siga vivo. Esa es la Resguardo. consciente, un resguardo. ¿Cómo funcionan los resguardos? Vamos a que si lo puedan explicar eso. Según delincuentes ya convertidos, porque yo estoy hablando desde la perspectiva de otro, porque yo no fui, No, no, que no estaba donde un brujo, dame, echa una No la vez. aclare, varón, se va para que la gente se piense. Sí, pues tómate eso. Según ellos, ya convertidos y libertados, ellos dicen que a muchos le dan algo con sangre a tomar. A veces queman una parte de la Biblia, la vuelven ceniza, le hacen un ritual y le dan a tomar.
Y le dan una oración también. Eso le mismo. dan. Ellos sienten algo que le camina. Según villanos ya convertidos al cristianismo. Y eso opera dos cosas según ellos. Una, si te van a matar no te ven. Y otra, si te llegan a dar no te matan. Tú no tienes ni un tiro. Pero puesto. bien. O sea, tú eres inmortal. Lo bueno de eso que me da risa que el resguardo opera hasta cierto punto. Porque el diablo te cuida un chin y después ya mátenlo. Explícame. Es decir, ya tú cumpliste la misión que él quería contigo. Te quita del medio. Ah, porque igual es un contrato, me imagino. Es O sea, el ¿qué tú contrato. ofreces entonces a cambio? En este caso es tu vida. Ok. A muchos ofrecen la vida, otros ofrecen familiares. Pero es que eso es lo que yo veo palomo. Porque me dicen a mí de que, no, que vendió una gente en Haití. Yo no podía vender a otra gente, brother. Porque esta es mi vida. Pablo dijo, Ajá. todos están bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Todo el que no está bajo la protección de Dios, él tiene legalidad. Por eso Pablo dijo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, que Una si- legalidad tiene ese pana sobre todo aquel que no influye Ok, en Sí, el pero- espérate, si yo no cualquiera. estoy, si yo no estoy puesto, no estoy firme, y a Gai le dio su gana de ir a venderme en Haití, él me vende en Haití a mí. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú estás vendido. Si tú no le si tú no tienes a Dios por ninguna parte. Eso Oye, está pero ¿quién soy yo? Pero, están, Vladi, están sí, bajo el príncipe Está bien, pero de que- la potestad que lo del haga aire. Los el- hijos de desobediencia, que son los que no se han humillado, no han reconocido. Entonces Pablo la pone más bonita, anulando el acta de los decretos. ¿Tú sabes lo que es un acta de decretos? En la ley romana, Cuando el presidente comienza a decir... te vamos a matar, se- Ismael, se porque fue. tenemos una legalidad de que tú cometiste esto, eso, y se te leía, de que ya tú eres culpable. Entonces Pablo está diciendo, hay un acta de decreto que la clavaron en la cruz, pero para eso tú tienes que aceptar a Cristo. Me está dando a entender que esa legalidad le permite hacer ciertas cosas porque tú eres culpable ahora mismo. Ok, hablamos un poco de lo vaca, ¿verdad? Tú alegaste que tienes un poquito de conocimiento sobre la brujería en este país. O sea, guíanos un poco en la estructura o sea, para no perdernos. Pero ¿cómo se maneja esto aquí? Porque yo no escucho ya tanto la bruja, no sé si todavía hay, pero ¿cómo se maneja en este país? ¿Cuáles son? No sé si hay un esquema, no sé si hay jerarquías o por lo menos hay diferentes secciones. Sí, en la brujería hay jerarquías. Por favor, Hay jerarquías. te escuchamos. Por eso vemos que a veces Ismael está enfermo de algo, llévalo hasta el brujo. Y el brujo le dice, no, yo no puedo sacar ese demonio o esa enfermedad porque fue otro pacto que le hicieron o una maldición o algo. Llévala donde fulano de tal. Ellos hasta te recomiendan otro brujo. Ujú. Vamos a ponerlo así para reírnos un ching, con más chakra. Ve donde Gary que tiene más chakra que yo. Maki. Más aquí, tiene más aquí que yo. O sea, él te refiere, te pone, di que vete donde que se Y como los médicos, Es así. ya te analicé, Ismael, veo que tú ves donde un especialista, tú te vas a recomendar fulano de tal, que es bueno, ve ahí. Saca el diálogo, güey. Pero hay brujos que dan números y salen. Y pues ellos no lo juegan ellos. Y se hacen ricos y ya dejan de Esto hacerlo. es algo ¿Tú que yo has visto siempre- algún brujo con cuarto? No, pues eso es que estoy. Acuérdate. cosa. Que a veces el poder diabólico opera para beneficiar a otros. Porque la misma mujer que adivinaba en los tiempos de Pablo hacía ricos a Era su- Era pobre, esclava. era eres esclavo. esclavo. Era esclava. Porque eso mismo yo me preguntaba. Voy a donde el brujo para hacerme rico. Cuando llego a la casa del brujo cayéndose a pedazos con un sí. Donde el que yo voy ¿Tú para crees en esto, que, Vladi? ¿Tú crees en eso? en cuanto a la brujería, O sea, lo vaca. Pero Y tú no esa te brujería. aplicas esto. Sí, Pepe, es que ustedes no me están entendiendo. Por ejemplo, déjalo que se exprese, el hermano. que se convierte, porque hay uno que se convierte en perro, que se convierte en gato, que se Eso convierte ya en una son pactos con cucaracha. el diablo. Ya. Ya ahí tú estás entrando ya a cosas profundas. Entonces, De el satanismo. que hace el pacto con el diablo ya está bien. Hizo el pacto con el diablo. Se puede convertir en un dinosaurio, por ejemplo. Es que ya tú estás hablando cosas ilógicas. No, eso no es ilógico. Tú puedes convertir lo que tú quieras, conviértete en un Espérate. dinosaurio y comienza a matar gente. No, eso es lo que tú quieres. Es que no es así. Si fuera así, Te entonces dan espérate. un pack de animal. Tú te puedes convertir en este y en este. Espérate. Ujú. Porque de ser así, si fuera de que vamos a hacer lo que me dé la gana, entonces yo quiero casarme con J Love, voy a hablar con un brujo para que se me dé. ¿Tú crees que se me da eso? Está bobo. ¿Tú sabes por qué te estoy diciendo eso? Y yo no quiero volver a tener que citar eso. ¿Por qué? Dilo. La Biblia satánica, Anton Sandor Lavey dice Ujú. que la poder es como opera el diablo, no es como la gente se lo imagina. Y él mismo cita en esa Biblia, si yo quisiera, entonces estuviera con Marilyn Monroe, Ujú. pero no tengo la energía, no tengo ni siquiera el estatus para estar ahí. El diablo opera hasta ciertos niveles.
y con ciertas influencias. No es que yo quiero, ejemplo, voy a hacer Y que matar al presidente. matar al presidente. Eso está explicado aún en la Biblia satánica, Anton Santos Lavey, porque es que el ser humano tiene una mente imaginativa de Sí, fantasías. No es así. Ok, entonces, en un pejo sí. ¿Qué pasa con tu ropa? O sea, si yo me Si convierto fuera en un pejo, así, si ¿qué fuera pasa así, con tu ropa? si fuera así, Ujú. ¿qué pasa con tu ropa? Sí, es que son cosas como ilógicas. Pero lo que pasa es que tú le estás Espérate. preguntando a una persona que nunca ha hecho eso. Sí, pero él conoce, Sí, él sí conoce te la decimos materia. que el mundo espiritual existe. Sí. Todas esas condiciones. Hay gente que Se dan. dicen que han viajado de que hasta encaje fósforo para Haití. No Sí, se sí, ve. Sí, eso sí, yo he sí. escuchado. Es una vela, al lado. Cuando tú tenías esta ropa, yo estaba ahí. Así mismo. Otros que se vuelven tocones y se vuelven matas. Pero por lo regular, fíjate que los mismos cuentos que se dicen, eso a nivel general. A nivel Sí, pero yo general. escuchado- El mismo cuento está nivel aparte. Yo he escuchado en barrios, en muchos barrios de aquí Tú de te la República estás Dominicana. imaginando on the world, donde yo me vuelvo cuando veo la luna, un lobo y voy a matar a todo el mundo. Quizás. Vamos a verlo en este contexto. Como dicen los satanistas, que ellos salen también del cuerpo Del cuerpo. y se hablan telepáticamente. Rebeca Brown. Sí. Eso yo lo creo, porque la Biblia dice, me llevó en el espíritu, Dios te toma. Eso Sí. pasa. Sí, de, claro. de tú salir del cuerpo y que hagamos esta misma tertulia aquí como estamos hablando. ¿Cuáles son, Vladi, la práctica de brujería más comunes que hay aquí? O por lo menos la que tú entiendes que son más frecuentes. Está la santería. ¿Qué Es es la- la santería? Es la combinación de la fe yoruba con la tradición católica de adoración a los cuadros. Que por eso es que tú hiciste una buena pregunta, Afuera de cámara. como fuera se- de cámara. Fuera de ¿Por cámara, qué yes. los católicos y los santeros usan los mismos cuadros? Ujú. Cuando ellos llegaron a los africanos, Ujú. sabios ellos, los africanos, al fin dijeron, oye, estos católicos son radicales. Si adoramos a nuestros dioses, También nuestros dioses. los orichas, como se llaman, nos van a matar. Sabiamente, vamos a usar los mismos cuadros de ellos y vamos a influir de una deidad de nosotros, un oricha de nosotros. Ahí entra la santería. Ok. Tú ves que ¿Cuáles San son las Elías, deidades? que creemos que es el bueno, que está el arcángel Miguel, que diga, con el diablo abajo. Ujú. Ese es uno de los demonios más fuertes de la santería, Más Believer conocido. Khan. ¿Cómo se De llama? Liebercan. Believer Khan. Ok. Entonces ellos, cada cuadro le fueron seleccionando un oricha. Ah, porque ellos iban... San Elías, el ajustando. varón del cementerio. San Carlos Borromeo, San Candelo o Candelo. Papá Candelo le dicen. San Santiago, Ongún Balenyo. Ujú. Déjame ver quién más. Santonillo de Altorcha es el Egua, que es uno de los el más fuerte ya de la santería. Es el que hace la transición entre los orichos y los humanos. Es decir, es el que toma al hombre para que suba a Anaí Sapié, Santa Marta. Él es el que permite que se dé eso. Ok. Entonces, en la santería, el sea, Santo no Niño de son- Antorcha, que tiene a un Pablo Escobar que lo tenía en su casa, que es el niñito ese, es el Ego, uno de los demonios más fuertes de la santería, un oricha. Pero esos no son lo que le llaman las 21 divisiones. Sí, esos son los Ahí esos mismos. Sapié, Ahí no entra, Liebercan. las 21 divisiones no entra Santa Marta. ¿Por qué no entra Santa Marta? Son demonios de Metresa. Metresilí y Anaí Sapié sí están en las 21 divisiones. Santa Marta, la Colorada y todas esas Santa Marta que hay, porque son varias, no entran. Una, porque Santa Marta es un demonio de Metresa o un oricha de Metresa que nada más influye en las mujeres, porque no he visto que le hayan sacado a un hombre un demonio de Metresa. Que caen como culebra, que son para hacer caer a los hombres. Eso no, tú dijiste que esos son los súcubos, lo que... Los incubos y están- súcubos. Lo que están Pero en los ya, hombres. pero déjame Ajá. ir por parte. Ajá. Santa Marta es un demonio de Metresa, verídico. Ujú. Hace caer al hombre, pero lo retiene. Anaí Sapiés, según santería, le gusta quitarle el marido a la mujer que lo tiene. Ok, Entonces, una le gusta tener un solo y a la otra le gusta quitárselo. ok. Entonces, según santería, digo yo, hasta los orichas tienen problemas. Dice que Anaí Sapiés, a Santa Marta lo puedes buscar, busca las 21 divisiones, no está Santa Marta. No. Sé qué son las 21 divisiones. Son 20. Todos esos orichas, todo eso estamos Ok, hablando. entonces, esos cuadros... San que tú Carlos, mencionas- mira, Yemayá, Beliebercan. Chango. Oye, acá tú ves que Shakira dice, Chango, tú no has escuchado. Yo soy ¿Cómo un así? Balenyo. Ah, sí, es así. Sí, Pequeñito. Esos son los orichas. Ok. Pero eso que tú dices que tomaron los cuadros de los católicos, ¿ellos reestructuraron la imagen de esos cuadros? ¿O qué? No, ¿Cómo fue? Es como que yo, sabiamente, es como que yo,
tú me digas, póstrate ante ese celular, Ujú. ¿Qué es mi Dios? el tuyo. Ajá, es mi Dios. Entonces, para nosotros no quebrantar nuestra creencia, nuestra fe yoruba, Y que yo no te mate. eso mismo. Ese Este es celular fulano. morado, ese va a ser el Dios fulano para nosotros. Y así Ok. engañamos a los católicos Ok, ok, españoles. ok. Ok, en esa época. Sí, arrodíllense. Claro, no nos arrodillamos. El pero- egua, estamos aquí. Tú sabes que somos tuyos. Entonces ya se viralizó y como que se volvió un formato y ya se sigue A usando. nivel general. Ok, se a nivel mencionaste la santería, también mencionaste Las otra. 21 divisiones. No, no. Que son las De santerías. la santería, sabían otro que yo te preguntaba cuáles eran las más comunes en el país de brujería. Brujería, está la santería. No he escuchado mucho del satanismo como influencia, y eso ya para los estadounidenses. Eso es América, eso es para los. Sí, ya esos son los que se meten más profundo. Esa gente ya. Pero aquí en Eso los es para los barrios, países desarrollados. aquí en los barrios de República Dominicana, en algunos barrios, hay gente que brega mucho Santería no, mayormente. y con esa misma, con pactos satánicos. Sí, tú puedes Gente hacer que pacto, vive- pero que vive ahora a en nivel ese de coro. santería, a nivel de satanismo, ¿Cuál es la según diferencia? Anton Santo Lavey y según muchos satanistas, como él alegó, es para allá, para el norte, para esa época de esa gente para allá. Tú tienes que ser aceptado. Eso. En la brujería o santería, yo digo, voy a ser santero, voy donde una gente, me resguardo, acepto un oricha de eso, Yemayá, quien sea. Pero en el satanismo, tú tienes que pedirle al diablo o a esa cosa que te acepten el satanismo. Según lo que saben, Un una oración satánica, una cosa donde tú pactas con él y él te responda para aceptarte al satanismo. Según ellos, los cuadros, esas imágenes, según ellos, se desmontan de donde están. Es decir, ya te hablan porque ya tú estás a otro nivel, tú estás en satanismo. Tú estás en cosas satánicas ya directamente. Ellos dicen que en ciertas épocas, como hablamos de la brujería, de esta época que estábamos hablando, el Halloween o la fiesta de Valpurgis, Ujú. Satanás sí se le presenta a ellos y habla con ellos. Es más profunda porque ellos mismos critican la magia blanca y la magia negra. Esa sí se practica aquí. La magia blanca se practica. Sí, ellos dicen la magia blanca. ¿Qué Ellos es? son unos hipócritas, dicen los satanistas. ¿Por qué no se entregan? No crean en magia blanca ni magia negra, satanismo puro somos nosotros. Porque ellos no la se magia entregan. blanca hace un pentagrama, vamos a poner la estrella de 7 puntas o de 6, y en ese pentagrama yo me meto para yo protegerme de esos demonios o esos espíritus que yo voy a invocar para que me ayuden. Y O sea, es que no verídico, lo es una, aceptan. es una hipocresía. Sí, porque no lo aceptan, no eres esa parte de ellos, le tiene miedo. Si tú eres de verdad. ¿Cómo yo te voy a pedir ayuda a ti y me voy a proteger de ti si tú eres el que yo estoy buscando para que me ayude? Entonces los satanistas dicen, son Eso- hipócritas. Eso es como Constantine. Somos uno con el diablo. Eso mismo, como Constantino, parece eso. Entonces ellos dicen, eso es hipocresía. Hacer pentagrama, invocar a los orichos, o demonios o espíritus, para yo mismo protegerme de ellos, pero mandar a hacer otro daño a otro. Ok. ¿Por qué sigue? Bueno, Pero si alguien tiene que aportar, Pero- siga hablando, porque Iván, no, Sí. vamos a hablar de, entonces, de vivencias que han pasado con ese tipo de cosas. Yo sé que en las iglesias, más antes que ahora, se veían temas así, o en los campos se veían que sacaban tipo de demonios, que habían actividades más paranormales. No sé si ustedes han vivido alguna de ellas. Ese que ya lo cuento un poco. No he vivido. De esa Iván, que actividad. está aquí sentado entonces. No, yo. Tú no estás fijando, estoy de brazos cruzados y estoy mirando. A la Comiendo pregunta, boca. meta mano. Ismael sí tuvo No, una oye, ¿qué es lo que está pasando? Te pongo la pregunta en la mano. para que desde tú mi digas punto lo de que vista, Déjame- desde mi óptica déjame- crítica, lo que pasa es que ya nos están haciendo cultos de liberación. Tú dices, o sea, no es que los malos no están actuando, es que los buenos no están haciendo La su trabajo. tecnología ha aumentado. Ajá. Las estrategias cambian. Quizás ya Satanás no está como antes, y que vamos a hacer un pato, un huevo, por todas esas estupideces que a veces hacen las cosas esotéricas. Y ya está más influenciado ya quizás por la tecnología, el entretenimiento, otras cosas. Pero en las iglesias antes se utilizaba mucho hacer cultos de liberación por eso mismo. Quemar los cuadros. Donde la persona renunciaba a todos esos pactos. Mucha gente a veces caía endemoniados y se sorprendían. Y yo tenía demonios. ¿Y por qué mientras más avanza la sociedad, menos brujería vemos? ¿O Por es la que no la tecnología, apuntan más? porque ya las estrategias cambian. Sí, el formato es diferente. Fíjate que como no teníamos tanta tecnología, la gente se dedicaba a otra cosa. Y Vamos no a hacer solamente, brujería, perdón. vamos a hacer cosas así. Y no solamente mientras la sociedad avanza, la brujería va
Adaptándose. Va decayendo, sino las religiones o la creencia, el hombre se hace más ateo a medida que la sociedad avanza. Por ejemplo, Harvard y esas universidades, ¿por qué tú crees que fueron fundadas? Fundadas por el cristianismo para debatir temas bíblicos y temas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día, ¿qué ha avanzado esas universidades? El ateísmo. Ya son otras cosas, ya son otro tipo de centro de estudio. ¿Me entiendes? Sí, hay teorías que dicen que en sociedades avanzadas la población atea es mucho mayor. Ujú. En Porque sociedades dejan de creer. deja de ser una prioridad en el ser humano. Y Mael, tú me recuerdo que me contaste una vez sobre lo de los caballos y vaina. A ver, cuento de esto. Los primos míos, dos de los primos míos, se metieron una vez en una tierra y que estaba embrujada, como que tenía un pato en la tierra. Y que ellos se iban de hecho por un camino y cuando seguían de hecho volvían de nuevo al mismo lugar. O sea, ellos parece como que estaban dando vueltas en la misma tierra y no podían salir. Entonces lo que ellos tuvieron que hacer fue, había un caballo dentro, hubo uno que se montó dentro de un caballo y le dio para adelante el caballo y el caballo fue que lo sacó a ellos. Pero ellos duran un rato feo allá adentro dando vueltas. Sí, el mundo espiritual tiene El su, mundo su espiritual. misterio, su misterio. Yo escuché Ahora, también- en experiencia mía vivida, yo también tengo mis experiencias, y más en campo, no sé por qué, pero es como que como para allá La más contundente. la gente cree más, es como el alegó, vive en eso y Una en la que son tradiciones. Una en la que tú dijiste, Dios, estoy contigo. Manténme aquí. No, cuando eso yo no era ni cristiano ni Oye, siquiera. eso. Dale. Éramos yo y 3 amigos míos. Venimos, tú sabes, Salcedo allá en el campo. Ujú. Y está de noche ya, como eso de las 12, ya casi 1. Sabes que eso es monte, que una casa aquí y otra allá. Se va la luz. Ya tú sabes que casi no nos veíamos nosotros. Uno no era cristiano, tenía conocimiento de nada de eso. Y vamos los 3 caminando ahí. ¿Qué edad tenías cuando eso? Yo tenía como de 15 o menos. No éramos ni cristianos, no sabía nada de eso. Y sentimos a alguien que está caminando con nosotros. ¿Sabes? Cuando tú escuchas los pasos de él, porque vamos alineados el del otro, y se escucha que va un cuarto atrás, como un poco alejado. Sentí esos pasos ahí. Nadie miró. Y sabía un tipo. Nadie miró. Esos pasos, tú sabes cuando una gente corre rápido, que tú sientes esos pasos cuando se alejan y se van lejos, Sí, y después vuelven. sí. Así mismo nos la pasamos caminando el camino entero, sintiendo esos pasos que como que corrían lejos y volvían. Corrían lejos. Sí, así mismo, como si fueran vamos a poner un caballo para que tú entiendas que se siente, y tú vas caminando, sientes el cosa, como que corre para allá y vuelve. Y se mantiene así, pero de una forma rápida. Pero tú lo estás escuchando. ¿Sabes? No me da miedo. Allá me encanta eso. ¿Y qué pasó? El camino oscuro, hasta que llegamos a la casa. Ninguno miró. Y cuando llegamos a la casa, yo le dije a los compañeros, ¿ustedes sintieron esos pasos que se alejaban y volvían? Y los 3 dijimos lo mismo. Claro que lo sentimos, íbamos no durmieron asustadísimos. ese día. Claro que no. Pero nadie habló. Pero nadie habló en ese Nadie momento. habló, que Ni íbamos de otro asustados. tema. Es Pero que blanco. ya llegaron Llevamos ese color. blanco, fue. Es más, tú sabes cuando ya tú sientes la influencia, que se te engrifan los pelos, pues yo no era cristiano, que tú sientes ya una influencia. Y fuimos, mira, caminando hacia el pasito. Ninguno dijo nada hasta que llegamos. No, de que no lo hagan nada, no lo hagan nada. Así mismo, cuando hablamos, la misma respuesta, sí, yo lo escuchaba. Iba caminando con nosotros, se escuchaban los pasos cuando se alejaban y volvía rápido así. Y así nos fuimos el camino entero oscuro, sin nadie, nosotros nada más. ¿Es cierto que en los cementerios hay más influencia espiritual? ¿O esos son...? No, la gente va para hacer pacto con el varón del cementerio, con el primero que muere. Lo usan más en la santería. Yo he escuchado de personas que beben cosas como para dar viajes, como astrales, qué sé yo. Se beben una cosa y Sí, como fentanilo que se llama. el cuerpo como que lo saca y lo lleva. ¿Tú sabes más sobre dónde que lo lleva? Ellos le llaman Para proyección. que tú lo quieres. No, yo, No, mira. Estoy preguntando. El tema como tal. Como saber dónde lo vende. No. El tema como tal se llama proyección astral. Eso lo hace mucha gente. Es lo que yo te decía, tú te proyectas y estamos hablando los 4 aquí sin tener que estar hablando. Tú te proyectas, tú sales del cuerpo. Imagínate que tú quieres tener una reunión con el Vladi, pero él iba Yo he allá. salido del cuerpo. Ok, ¿Cómo así, pero... Sí, que he salido, dónde? sí. Explica. explica eso, sí. ¿Para dónde ha salido? No es que yo estaba haciendo cosas malas, sino que he salido así. Saliste de tu cuerpo y te viste. Sí, me veo yo mismo y veo
Quizá ustedes lo... Hay cosas, como dijo un Leo gran... Leo Hay lo cosas explicó. como dijo un gran Leo maestro. lo explicó la otra vez. Sí, eso mismo. Hay cosas como dijo un gran maestro que a veces te pasan a ti y se quedan contigo. Y tú no puedes tomarlo ni como una doctrina ni No. bíblico. Son Pero experiencias eso no puede Una ser, experiencia eso no puede ser personal. cosa de la mente, porque a mí pequeño me pasó No, algo no. parecido, pero yo estaba jugando pelota. O sea, no tiene que ver No, nada eso fue que te espiritual. bajó el así, azúcar y jugando te pelota? moriste. ¿Cómo, No. cómo jugando pelota, Ismael? Te voy a explicar. Yo estaba una vez pequeño, oye, tenía como 9 o 10 años. Yo no paso de 10. Ajá. Y yo estaba jugando pelota y te dieron tenía pelotazo. 2 strikes. Te dieron un pelotazo. No me iba a jugar que no me Porque si dieron te dieron un pelotazo. pelotazo, tiene sentido. Tenía 2 strikes. Y yo sentí en una como yo me vi que yo iba a batear. Y yo batí y le di a la pelota. Yo vi así mi cuerpo así. Como yo estaba jugando, así, como- pues yo estaba como así, un como juego. si yo estaba jugando. Oye, te lo juro, no estoy hablando ¿Tú mentira. No, estoy también? ¿Y relajando. te crees que? No, que te estás burlando. Y yo vi y yo le di a la pelota. Por eso te pregunto, puede hacer cosas a veces O sea, no. gente. O Tú sea, sabes, la moraleja es que, o sea, que para tú dar una pelota se tiene que venir un espíritu. Tú tienes que salir de ti. Pero si tú eres tan malo que ni eso pasa. Mira, yo tengo un amigo wicano que eso se practica, es una parte de la brujería, Wicca. Ok. Y él es, o era, Le tiramos adventista. Y su familia, todos son adventistas. Y él me dijo, Vlad, ¿y tú sabes por qué hoy yo soy wicano y tengo 20 años practicando Wicca? Eso se practica mucho aquí, es una parte de brujería. Que con pentagrama y sin proyecciones astrales. Porque él tuvo una proyección astral, él salió del cuerpo. Y él fue a donde su casa, porque él estaba donde una tía me dijo, me lo contó así, me lo dijo, por eso yo soy wicano. Y mi familia entera son cristianas. Bueno, Incluso hasta los gnósticos. Es los gnósticos. Los Él salió. gnósticos- Sí, él estudió eso también. Él salió Se y escucha bien, de se su escucha casa y fue a otra. que se escucha bien ese micrófono. Y vislumbró a su padre, Vine. todo lo que hizo, a sus familiares. Y al otro día se lo contó. Ustedes hicieron esto y esto. Explíquenme. Y los padres, como no tenían conocimiento, que son adventistas, no le respondieron. ¿Quién le respondió? Los wicanos. Pasó a ser wicano. Tiene 20 años practicando Pero, brujería wicca. ¿cuál es el objetivo de la Wicca? O sea, ¿qué tú buscas? Él me dijo que no, que ellos buscan como el bien. No me quiso dar muchos detalles Yo- porque es que la gente que pertenecen a esos grupos esotéricos, si tú no eres de ellos como que no les gusta darte información de Y eso. no hay forma de tú perderte. Perderte como. Tú saliste de tu cuerpo, fuiste para tal sitio. Quizá Y pudiera. de allá para acá no podía encontrar Quizá, tu cuerpo, ahí te quizá. quedaste ahí mismo. Eso Quizá. le pasó a Anke en el Avatar. De verdad, él se fue ahí. Es demasiado, yo veo Pero te estoy hablando de verdad. es demasiado, de verdad. Yo estoy relajando. Si tú te pierdes, ¿qué pasaría? Porque yo he Quizá. escuchado de gente Tu que... Quizá, cuerpo. pero cuando la Biblia dice y me llevó en espíritu, ¿cómo tú crees que fue? Su cuerpo. Sí, se- Pablo dice, si en espíritu o en la carne, no lo sé. O sea, que él estaba en una vaina y él no sabe Sabe que si... fue trasladado. Y los pero profetas fue- lo dicen y fui llevado en espíritu. Ujú. No fue que se fueron físicos. Sí, en Hechos también pasó varias veces. Claro, En Hechos, eso está en la Apocalipsis. Biblia. Pero yo estoy a la gente que lo hace de la mala manera. Porque Intencionalmente. si es Dios... No, porque hay libros que pero ya tú te vas a meter a cosas esotéricas, otra de las cosa. proyecciones astrales, para tú hacer eso. Se llama proyección astral. ¿Tú quieres salir del cuerpo ese, man? ¿Tú lo quieres hacer? Para ¿Tú quieres sentir Pero, eso? pregunta. Hay Tú gente quieres hacer que la dice, vuelta por exacto, México, yo ¿Tú quieres hacer la yo vuelta soy por un México? buen entrevistador. Si tú quieres y hacer la hay vuelta gente- por México hay gente- espiritualmente. Hay gente que tienen ese pensamiento. Porque yo he escuchado muchas veces. Ok, ¿cómo ¿Que tú dónde vas a hacer una saca? proyección astral? Esa es la pregunta. No. Yo he escuchado. Es que yo no soy practicante de proyecciones astrales. He escuchado. Hay una vaina, le llaman hasta sueño lúcido, loco. Tú no sabes de nada. De eso sí yo sé, de los sueños lúcidos sí yo sé. Y eso se practica. Porque en Se estos días- practica, en estos días espérate, tuve pero yo uno, te voy a explicar y eso. me desperté. Porque yo, desde No, antes lo de tuyo fue saber... sueño lujurioso. No, sueño lúcido. De ahí es que sale la película Inception que hizo Leonardo DiCaprio. Eso que quedamos ahí, te es otra cosa ahí. ¿De qué? Eso no es, No. es otro sueño. No. Los sueños lúcidos Dale. se parece, pero no, se escucha como igual, pero no es lo mismo. Sí, dale. Yo tenía sueños lúcidos desde muchos años y no entendía hasta que vislumbré la película de Inception, que por eso se hizo esa película. Un sueño lúcido, Gary, eso lo hacía hasta Albert Einstein, es cuando tú sabes que tú estás en un sueño y despiertas cuando tú quieres. En ese sueño, mayormente lo utilizan los científicos, es un estado donde tú no estás ni despierto ni durmiendo, tú sabes que tú estás en un sueño. Puedes resolver ejercicios matemáticos que tú no habías resuelto en la realidad, que lo usaba mucho Albert Einstein. Puedes buscar respuestas que tú no entendías porque ya tú estás como en una proyección. Y cuando yo me escucho roncar, es un sueño lúcido. No. Los sueños lúcidos es
A mí me ha O sea, pasado. tú lo usas Hay para acceder a- practicantes, que es como él dijo, y hay libros de eso, que es cuando ya tú sabes, te induces tú mismo a estar en ese sueño. Yo tuve uno, pero me desperté cuando supe que estaba en el sueño. Y yo Eso mismo, escuché porque tú que despiertas cuando la tú gente quieres. cuando está practicando eso, que sabe que está en el sueño, lo que hace es que se asusta y Y como despierta. pero yo sentí, escucha, mortal humano, yo sentí como que yo volví así, como, no sé, fue como algo raro. Yo estoy así durmiendo. Perdón, No, yo he en el tenido, sueño, te digo la verdad, yo he tenido muchos sueños Yo he lúcidos. tenido muchos sueños lúcidos, pero no consciente, o sea, no intencionalmente. No, Y porque más cuando era No, más- eso tú lo más practicas y niño. lo vuelves sí, intencional. eso, ya. eso fue lo que cosa, porque yo estaba en el sueño y dije, espérate, porque yo veía todo como de un color diferente. Y yo dije, espérate, yo estoy en un sueño. A mí me ha Y pasado dije, Yo eso. ay, sí lo he sí, logrado estoy en el controlar, que sueño. no despierto hasta que yo quiera despertar. Sí que sé que tengo un sueño lúcido, que como te lo dicen los practicantes, cuando tú ves que está ocurriendo algo anormal. Ejemplo, tengo esta copa de agua y el agua empieza a flotar, es algo que te indica. Eso Como el son- tipo que le daba Así la mismo. vuelta a la cosa. Y yo he sabido que estoy en sueños lúcidos, no me he asustado. He hecho cosas porque yo estudiaba eso, es cuando aprendí, me puse a estudiar eso. Ujú. Y dicen, no, que en el sueño lúcido, tú te das cuenta que la gente dice, tú nunca te puedes matar. Efectivamente, en un sueño lúcido yo tomo un revólver e hice a cigarro y no tiraba. Para adelante tira. Eso me pasó a mí en el sueño lúcido. Ujú. Porque mucha gente te dice, mira, en los sueños lúcidos tú no puedes preguntar la hora, supuestamente. Porque tú estás en otro espacio-tiempo. Yo hice todo eso, me voy a matar, me tiré de un edificio. Sabes que tú despiertas, pero en un sueño lúcido tú sabes que tú estás. No desperté. Cuando iba a caer abajo, no di con el suelo. Porque no te asustaste. Eso mismo, y ya me quedé ahí. No me pude matar en el sueño lúcido. Y, Me no, y pasa- desperté cuando quise. Cuando me pasó a mí. Eso yo no lo Tú digo. hiciste más o menos una ficción, el niño cuando despertó. Eso mismo, se ve así, pero hay practicantes, eso existe. Pero Yo no hablo de Tú eso. mismo lo induces. Tú lo induces cuando No, ya pero tú te tú vuelves hablas tú. practicante. Ok. Cuando tú empiezas a que te dan muchas técnicas para tú hacerlo. La mía, yo entro en los sueños lúcidos no cuando yo quiero, sino cuando pasa algo normal. Digo, estoy en un sueño. ¿Qué he hecho? Que eso le he dicho al hermano tuyo, a Junior. He buscado informaciones de cosas que yo no entiendo. Dentro de ese sueño sí se puede Sí, buscar esa y información. el último, uno de los últimos sueños lúcidos que se lo conté a tu hermano, llámalo. Yo dije, necesito saber algo, como hablar con la fuente, con Dios, porque sabía que estaba en un sueño lúcido, de algo que yo no entiendo, que se me dé respuesta. Y Junior vi a tu hermano en ese sueño lúcido y me dijo, la respuesta la tiene fulano de tal. Ve dónde era, que es Moisés, si Y tú en lo conoces. persona, él te la dio. En persona no me la dio, yo le conté del sueño lúcido. Y en el sueño lúcido, eso yo no lo digo, pero ya yo he vivido eso. Estaba hablando con un personaje, le dije al personaje, mira, ni tú me vas a entender, porque yo sé que estoy en un sueño lúcido y tú eres una proyección quizás de mi mente. ¿Qué es eso? Me preguntó el personaje en el sueño lúcido. Yo, donde tú estás en un estado que sabes que estás en un sueño, los científicos lo usan para respuestas que no tienen acerca de algo que ellos quieren. Y no sabía, y le pregunté, pero no sabía. Cada vez que tengo un sueño lúcido, busco una respuesta que necesito y no se me da. Te la van a dar algún día. Yo recuerdo cuando era más chiquito, sí, yo tuve un sueño lúcido, ¿verdad? Porque tú sabes que estaba durmiendo. Yo, si no mal recuerdo, yo intenté fue volar. Fue como que ese Sí, tiempo eso estaba hacemos. Dragon Ball. Esa es la primera fase que hacen cuando tú estás estudiando, ya te lo dice en un libro, que hacen lo que saben. Se ponen a volar y Y a escuché hacer que cosas. a los niños se les hace más fácil tener sueño lúcido. Tener Sí, sueños yo lúcidos. cuando yo lo tuve fue como más de niño. Y cuando estaba en la época de Dragon Ball, por eso uno intentó volar de vaina y no, estoy volando, pero eso hace mucho. Pero está muy interesante, parece que tú puedes acceder a un plano Sí. espiritual o de tu Han hecho libros, subconsciente. incluso la película Inception está basada en eso. Sí, porque te Si te tú entra buscas una al idea. final, ¿qué es lo que ellos quieren dar a entender? Es los sueños lúcidos. Pero tú has encontrado respuestas de cosas. Todavía no, he tratado de preguntar y no se me da. Y el último que vi como una proyección fue el hermano de Gary, que se lo dije a Junior. Le dije, te pregunté, oye, me necesito saber algo, estoy en un sueño lúcido y necesito, así como los científicos. Vlad, algo que ha pasado, me ha pasado a mí, para no poner genérico. Influencias en la oración cuando tú estás de noche y tú sientes que hay influencia, que te tapan la boca, que hacen ciertas cosas. Tiene que ver con brujería, tiene que ver con guerra espiritual. Guerra espiritual realmente. Los discípulos oraban a las 3 de la tarde y oraban
no sé si está en la Biblia, pero muchos te mandan que oren a las 3 de la mañana. Según las cosas esotéricas, cuando las personas están durmiendo, son más receptivas para ellos plantar una idea diabólica, que es la que tú terminas ejecutando al otro día. Mátalo, mátalo. Según los satanistas, utilizan porque tú estás receptivo, tú estás en un estado ya pasivo. Y utilizan el sueño, la noche, para hacer lo que tienen que hacer, un pacto se haga más efectivo, una maldición o algo. Sí está más Dios de noche, se siente. Todo el mundo siempre lo que saben mucho de en cuanto a búsqueda, dicen las madrugadas Para la madrugada. son las mejores, tanto para que Dios te hable y tanto para que se manifiesten los otros, porque los otros están operando también. La brujería está operando un sistema en ese momento. Hola. Ok, nada, Ismael, no sé si tiene una última Yo tenía una pregunta. última pregunta, pero Dale. tú me estás Ahora contando. ya- Pero me han dejado solo hablando. No, ve, yo tenía, No, porque ya son la 40. parálisis del sueño, dicen que por demonio, pero a mí Incubo me y dieron un súcubo. truco, a mí me dieron un truco de dormir boca abajo y después yo duermo boca Es abajo. que Y que ellos no atacan cuando uno está boca abajo. no atacan. Acuérdate, es que ya vamos, no va a dar tiempo, vamos a tener que meternos en cubos Está y bien, sucubos. bien el programa que para la próxima cuando Vladi venga no va a explicar No, eso. dame terminar. Ok, dale. Déjame terminar. Más que las experiencias, no sé qué infancia tuvieron ustedes con sueños lúcidos, los míos eran lujuriosos. Una infancia Esos son normal. sueños húmedos. Húmedos. Pero sí, el mundo espiritual existe y toda esta cosa descrita por nuestro hermano son reales. Ahora, ¿cuál es mi rol como creyente? ¿Qué debo perseguir con esto? ¿Persigo esos sueños o persigo las experiencias espirituales que el Señor me ofrece? Que usted no va a responder la verdad. No, es una pregunta. Es una Siempre, pregunta. siempre. Este es un falso profeta. Este es un Copiela falso ahí profeta. en los El comentarios. falso profeta. Ok. Sí. El falso maestro, el falso profeta. Nos vemos en los comentarios a... ¿Cómo que se llama? José... Los sueños lujuriosos. No, no, Los no, sueños el que lujuriosos. comenta, el que comenta siempre en YouTube, José, ¿qué se llama? Juan Flores. Juan Flores, nos vemos Que en los comentarios. a este lo tiene. No, Juan Flores. No puede decir nada, cita hasta los minutos. Yo lo he visto. En el minuto 5, él dijo un disparate porque Dios, No, no, verdad. pon tu comentario, pon tu comentario. Pero ponlo. Dale. Juan Flores. Cómetelo. Invítalo. Muchas gracias, señores, por estar aquí con nosotros. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, Recuerden Palomo. seguirnos en Spotify, Apple Podcast. Ya Google Podcast va a cerrar, creo. Así que en Spotify y Apple Podcast. Y suscríbanse en YouTube. Esto es un Chinito Podcast.